de géneros, la segunda gran familia, que es la familia de géneros que tienen el propósito de informar. Si antes aquí, vamos a ver si esto lo puedo mover. Si aquí la mayoría de estos géneros los relacionamos con la clase de lengua portuguesa o de lengua castellana, estos géneros los podemos relacionar con muchas asignaturas diferentes. Están en la asignatura de historia. Si miráis arriba, la primera subfamilia que aparece dentro de esta gran familia es la de las crónicas, ¿no? Son géneros que tienen el propósito de informar de etapas que suceden en un periodo de tiempo. Son los géneros de la asignatura historia. Entonces, dentro de esta familia están las autobiografías, las biografías y dos tipos de relatos históricos. Un relato histórico en el que los acontecimientos se suceden cronológicamente. Primero sucede un acontecimiento, después otro acontecimiento, después otro acontecimiento. Y un segundo tipo de relato histórico en el que los acontecimientos tienen una relación lógica de causa y efecto. Vamos a trabajar mucho sobre este género relato histórico explicativo a continuación, pero de momento sigo. Hay otra familia que es la de las explicaciones. Yo ya se lo expliqué a los compañeros el otro día. Cuando en España con maestros yo digo que hay 4 tipos de explicaciones diferentes, los maestros españoles se quedan en shock, se quedan como con el relato personal, porque me dicen, pero Juana, si explicar es explicar. ¿Hay 4 tipos de explicación? Sí, hay 4 tipos de explicación determinadas en esta clasificación según su estructura. El objetivo es el mismo, explicar algo, pero hay pequeñas variaciones. Por ejemplo, yo puedo explicar un proceso en el que hay causas relacionadas con efectos que como una cadena, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, porque hay procesos que son así. Por ejemplo, podemos hablar de la formación del suelo, que ya conocéis los chicos el otro día, o podemos hablar de la fotosíntesis, o podemos hablar del ciclo del agua, ¿no? Evaporación, condensación, precipitación, son procesos. Y no podemos eliminar ningún eslabón de esta cadena, no podemos eliminar ninguna parte de esta cadena cuando explicamos o cuando comprendemos, porque no entendemos el proceso en su totalidad. Otro tipo de explicación que los chicos conocen muy bien, pero es que es el mejor, el más prototípico, es la explicación condicional. Esta explicación es muy difícil. En esta explicación, los efectos pertenecen a causas que son hipotéticas. Las causas no se dan siempre, dependen de ciertos condicionantes. Entonces, si leéis aquí, me levanto un momentito. Nós estávamos a comentar que no se pueden resumir. Ah, no lo he comentado antes, que es muy importante. Gracias, Jessica. Menos mal. Estas explicaciones no se pueden resumir, claro. Eso es lo que yo insisto mucho en decirles a los maestros en España. No puedes pedir que un niño haga un resumen de esta explicación, porque no puedes eliminar nada en esta explicación. De hecho, este es un tema que a mí me interesa mucho, el resumen de los géneros. Y hay géneros que se pueden resumir utilizando técnicas de eliminar información y dejar, y hay otros géneros que no se pueden resumir tan fácilmente. El resumen, en todo caso, depende del género. Pero en este caso, claro, no se puede resumir. Hablamos de esta, que es muy, muy, muy difícil. Esta es la típica explicación que está en los problemas de matemáticas, en el enunciado de los problemas de matemáticas y en muchas explicaciones científicas. Mira, si lees aquí,
aunque el texto dice la Tierra gira alrededor del Sol, lo que va a explicar el texto está aquí. Cómo se suceden las estaciones en el hemisferio norte. Va a explicar cómo tiene lugar el verano, la primavera, el otoño, el invierno. ¿Y cómo tiene lugar cada estación? Bueno, depende. Depende de los rayos del Sol. Los rayos del Sol llegan con distinta inclinación a las diferentes partes del planeta. Por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y la inclinación del eje terrestre. No siempre estamos a la misma distancia del Sol y no siempre estamos colocados de la misma forma. Entonces, si los rayos llegan verticales, hay más horas de luz y es verano. Pero si los rayos llegan muy inclinados, hay menos horas y tiene lugar el invierno. Los niños que entienden esta explicación tienen que entender que si hay más luz y es verano o si hay menos luz y es invierno, todo depende de los rayos del Sol, la inclinación de los rayos del Sol. No es una causa directa, estable, para un efecto directo, estable. Es condicionado, es hipotético. Este tipo de explicaciones son muy complejas, ¿Reconocéis esto en un problema de matemáticas? Si yo digo, por ejemplo, un problema típico, si Juan tiene 2 manzanas y consigue 3 manzanas más, ¿cuántas manzanas tiene Juan? El resultado de eso es el efecto. Lo que tenemos que decir es el efecto de esas posibles causas hipotéticas que están sucediéndole a Juan, que es conseguir más manzanas o no. Juana, eu creio que essas condicionais, a frase literalmente com se, nos últimos manuais que vimos em aulas, nós não encontramos, parece que há pudor, não se quer usar o se. Portanto, há uma frase afirmativa, uma declarativa. O João tem 2 maçãs. Sim, sim. E adota-se outro formato talvez mais relato. O João tem 2 maçãs. E agora tem mais 3, algo assim. Isso tem a virar o seu. Sim, muito interessante. Tem a ver com a concretização do que se pede aos alunos. É uma forma de condicionar o pensamento deles através da linguagem na formulação dos problemas. Mas não pode ser também uma maneira de eliminar alguma complexidade. Sim, é isso. Eles assim pensam de uma forma mais concreta y no tanto na posibilidad hipotética. ¿No? Claro, es que pues, es muy interesante. Yo no lo he visto, pues no lo he estudiado en los libros de matemáticas en español, pero mira aquí, por ejemplo, cómo hay una metáfora gramatical ahí, cómo está ocultando de alguna manera como esa hipótesis. Y yo creo que se hace por facilitar, ¿no? Por quitarle un poco la carga hipotética al enunciado del problema, porque es complejo. Pero es muy interesante eso. ¿Entendéis el tipo de explicación? Bueno, hay otro tipo más, que es la explicación que se llama factorial en español. Bueno, es más sencilla. Destaca las causas de un fenómeno. La pérdida de suelos, ¿por qué? Su pérdida se debe a que... Y hay una causa, otra y otra. Estas explicaciones son más sencillas porque es más complejo cognitivamente hacer las relaciones constantes entre causa y efecto, también sobre todo porque el lenguaje científico, como vamos a ver un poco más tarde, tiene algunos obstáculos, no es tan transparente. Entonces, a veces las causas y los efectos no se evidencian explícitamente y en otras ocasiones también los niños tienen que procesar un lenguaje que es gramaticalmente metafórico. Esto que estoy diciendo es muy difícil, pero lo digo de otra forma. En el lenguaje de la ciencia, muchas palabras no actúan como lo que son, recogen la función de otras palabras. Ya lo vamos a ver hoy en un ejemplo. Me estoy adelantando. Y la última explicación que os destaco es la explicación consecuencial. Si antes veíamos explicaciones que destacan las causas, las hay también
que destacan las consecuencias. ¿Ok? Bueno, estos 4 tipos de explicaciones están en la familia de las explicaciones. Para no extenderme, os voy a decir que hay 2 familias más. Está esta familia, que es la de las definiciones y descripciones, los informes descriptivos, clasificaciones y composiciones. Y hay una familia más, que es la de los procedimientos, géneros que nos dicen cómo hacer algo, cómo hacer una actividad, o que nos dicen también las normas que tenemos que seguir, los protocolos. O incluso hay géneros, es que no he traído todos porque solo tenía 2 horas. En el workshop enseñé todos. Entonces los chicos vieron un ejemplo de todos y ellas van a ver también el próximo jueves un ejemplo de todo. Las familias de los procedimientos, la familia, perdón, de los procedimientos contiene un género que es muy interesante, que en español tradujimos como memoria de experimento. Marta, en portugués tradujisteis así, memoria de experimento u observación. Relato de procedimientos, creo que es esa traducción. Pero el objetivo es el mismo, se trata de registrar los pasos que se han hecho, que se han dado al realizar un experimento científico. Bueno, existe también, lo mantuvisteis ahí. Bueno, este género es más propio de educación secundaria que de primaria, de ensino medio en España que ensino básico, pero está ahí también en la clasificación. Por exemplo, no pré-escolar, temos vários estudantes do pré-escolar, essa família talvez seja mais interessante para eles, para pensar, porque Sí. trabalham muito na creche. Vamos agora fazer uma atividade. Não é escrito, é oralmente, mas trabalham este tipo de texto. E às vezes até colam. E às vezes depois até fazem alguma espécie de registro, mas é muito trabalhar de organizar ações, não é? Totalmente, fazer, esos géneros. Como é que fazer, o que é que deve fazer e depois como fizemos, o que é que aconteceu. Também é um género interessante para pensar como ele é no pré-escolar e depois como vai complicando, ou se calhar o que é que acontece até chegar ao secundario, como estavas a dizer que é secundario, na escrita e no secundario. Sí, sí, sí. Bueno, es que estos géneros son muy típicos de educación infantil, claro. Son muy típicos de los juegos en educación infantil intensivamente, que oralmente se hablan en clases, son instrucciones. Y los protocolos, las normas para lavarse las manos, para ir al baño. Ser amigos, não sei se isso faz sentido para vocês, que este ano não estão a trabalhar no pré-escolar. Sí, estos géneros son muy de preescolar. As experiências que tiveram, se faz sentido para vocês. Basta dizer que este tipo de géneros estão muito presentes. Hay muchos procedimientos que trabajáis con los niños para conseguir hacer algo, una manualidad o una actividad, y también protocolos, normas, porque ellos están socializándose por primera vez y tienen muchas normas también. Muy bien. No me detengo más porque daría para todo el taller enseñaros los géneros. Vamos a ver la última familia y voy a destacar 3 géneros aquí. Esta familia tiene el propósito de evaluar un libro, evaluar una realidad, un cuadro, una pieza musical. Y hay 2 pequeñas familias, la familia de las respuestas y la familia de las argumentaciones. Esta familia la entendéis perfectamente, ¿verdad? Apoyar un punto de vista es una argumentación, contrastar varios puntos de vista, una discusión. Pero quiero enseñaros la familia de las respuestas porque en España hay un género que es que tiene mucha importancia. El martes os lo expliqué. Bueno, una respuesta personal es un género a través del que el niño expresa sus emociones en relación a un cuento, a un libro, a un cuadro, a una pieza de música, a un evento. Es una evaluación emocional de algo. Os enseño una ficha para recoger respuestas personales porque no tengo ninguna respuesta personal redactada por un niño. Solo os puedo enseñar la plantilla donde ellos las redactan. Es, por ejemplo, han leído un cuento
y te dice, dibuja la parte que más te gustó de este cuento. Este cuento me recordó, es conexión personal, hay un pequeño resumen que tienen que hacer, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu emoción, tu reacción. Pero este género se complica muchísimo en primaria y en secundaria más todavía. Y se convierte, a medida que se hace más difícil, se convierte en una reseña. Una reseña es un género en el que además de valorar el cuento, el libro, el cuadro, la pieza musical, también analizamos su contenido. Entonces, fíjate, esta plantilla se ha hecho más compleja. Esta plantilla ya te pide escribir el argumento, analizar a los personajes, evidentemente dar tu opinión y decir si recomiendas. Pero hay un 50% de esta plantilla en la que los niños tienen que analizar. Tienen que analizar. Imaginaos aquí lo importante que es desarrollar el appraisal, desarrollar su vocabulario de valoración. Y finalmente, en la escuela, en 12 años, 11 años, los niños empiezan a hacer esto que se llama comentario de texto y van a trabajar intensivamente en todo el ensino medio y el bachillerato. Es un género en el que se analiza y también se interpreta el texto. Se interpreta el texto según el contexto cultural. Entonces aquí ya hablamos de el contexto del género, la estructura externa, el tema, el argumento, la estructura interna, el estilo. Yo no sé en Portugal, en España, para acceder a la universidad tienes que escribir esto en una prueba de acceso a la universidad. Eles tiveram que escrever também no acesso ao mestrado. Pues, A licenciatura são exames nacionais. Não é explicitamente dito explicitamente, mas é isso que se espera. claro, es que es una exigencia y es, claro, por eso muy importante. É considerado, portanto, o texto mais complexo, mais elaborado, portanto, o estudante demonstra que consegue dominar uma série de recursos. Claro, que tiene un conocimiento del contexto para interpretar. Es totalmente. Este género trae de cabeza, no sé si entendéis esta expresión, sí, trae de cabeza a muchísimos profesores de educación secundaria. Y no hay a día de hoy, que esto es una de las cuestiones en las que estamos trabajando, un conjunto de profesores en la facultad, establecer una estructura oficial para realizar un comentario de texto. Porque cada profesor lo enseña de una forma diferente. Entonces, queremos consensuar una estructura genérica para que ellos lo realicen así. Muy bien, ya está, ya hemos hecho el viaje por los géneros del currículo. ¿Y por qué os he presentado todo esto? Pues porque este conocimiento de los géneros de la escuela fue lo que los especialistas de la escuela de Sydney aplicaron al desarrollo de la metodología Reading to Learn, que, como ya sabéis, es la última de las tres que constituyen, los tres proyectos que constituyen la pedagogía de género. Ya lo estaban aplicando antes, pero en el caso del modelo Reading to Learn estaba casi toda la teoría ya formada y la aplicaron de una forma más completa. Entonces, ¿qué es el modelo Reading to Learn? Hasta aquí hemos aprendido un poquito el contexto donde surge, pero ¿en qué consiste? Yo voy a intentar daros una idea del modelo. Es complejo. Daros una idea en un seminario de 2 horas, no puedo presentar el modelo y ya está, pero tampoco puedo dedicarme a presentar solo los antecedentes. Entonces, os voy a dar una idea muy simplificada. Si estáis más interesados, al final hay bibliografía. Bueno, voy para adelante. Antes del modelo Reading to Learn, ya sabemos que se dio el proyecto Write It Right, y en el proyecto Write It Right se ideó un pre-Reading to Learn. Este pre-Reading to Learn se llama Teaching Learning Cycle. Y si miráis un poquito en qué consiste, es que nos va a ayudar mucho a entender
la importancia y el carácter de Reading to Learn. Según este modelo, los estudiantes trabajaban la lectura y la escritura, primero, estableciendo bien el contexto donde estaba el texto, construyendo el campo, es decir, el tema. Los estudiantes con los maestros trabajaban mucho sobre el contexto y el tema del texto, y luego deconstruían, analizaban un género, un texto que pertenecía a un género modelo, lo volvían a construir conjuntamente y finalmente de manera independiente los niños que ya habían adquirido conocimientos sobre ese género y sobre sus características estructurales y lingüísticas lo escribían de manera independiente. No necesitáis aprender esto porque os enseño esto para contaros qué diferencia el modelo Reading to Learn de los otros modelos de la pedagogía de géneros. ¿Y qué lo diferencia? Bueno, este Write It Right y Teaching Learning Cycle ocasionó 3 problemas. Hubo 3 problemillas relacionados. El primer problema que sucedía con este modelo era que había que llevar al aula el metalenguaje necesario para analizar y hablar de los textos. Pero en ese momento, aunque se intentó enseñar a los maestros este metalenguaje, no tuvo éxito. El metalenguaje necesario para analizar los textos que luego se van a llevar al aula es el de la lingüística sistémico-funcional. Entonces, muchos maestros, cuando empezaban a enseñarles este metalenguaje, sentían rechazo. Y también las iniciativas de enseñar este metalenguaje de una forma más accesible no habían dado buenos resultados. Otro problema era que este método, este modelo, Teaching Learning Cycle, no trabajaba la lectura, solo la escritura. Había un poquito de lectura en la deconstrucción, pero la lectura no se trabajaba en profundidad. Y había muchos niños que no podían acabar el ciclo porque no podían acceder a la comprensión del texto. Estaba incompleto de alguna manera. Y por último, que no encuentro yo cómo voy a... A ver, perdón. Estoy intentando yo mover esto, pero no puedo mover yo el cuadro este. Este cuadro lo quiero mover para acá. A ver. ¿Cómo es? Gracias. Aquí tenemos una solución. Vamos a poner aquí. Vamos a ver. Ay, ahora. ¡Oh, qué bien! Y el tercer problema, como decía, era que cuando se aplicaba este modelo, en el aula sucedía una interacción que seguía siendo la misma interacción que se daba en la enseñanza tradicional, tradicional, en la enseñanza previa al modelo Teaching Learning Cycle. ¿Os suena un poco la secuencia IRF? Interaction, Initiation, Response, Feedback. Esto es la típica estructura de la interacción profe-alumnos en el aula. La típica. El profesor inicia, hace una pregunta, el alumno responde, el profesor le da feedback. Claro, pero esta interacción contradecía la idea de que tenía que haber una guía a través de la interacción en el contexto de experiencia compartida. Esta initiation, response, feedback no funcionaba, porque lo que se quería en la pedagogía de géneros, lo que se quería conseguir era fomentar la preparación antes que la reparación y ofrecer andamiaje. Pero la secuencia initiation, response, feedback no ofrece ningún andamiaje. Si yo empiezo a trabajar un texto y digo, bueno, ¿por qué los camellos tienen agua en la joroba? Pues hay que buscarlo en el texto.
si un niño no ha llegado todavía a ese grado de comprensión, no te puede responder. Entonces, normalmente esa secuencia se soluciona de dos maneras. Que el niño que todo lo sabe responde siempre, o que el profesor obliga a responder a un niño que no lo sabe y que acaba dándole el feedback el propio profesor. Y no querían trabajar así, querían trabajar de otra forma. Entonces, para eso tenían que cambiar algunas cosas del Teaching Learning Cycle. Y es cuando llega el modelo Reading to Learn. Este esquema que veis aquí lo vamos a refinar después. Este esquema representa a grandes rasgos las posibilidades del modelo, las posibilidades y los deberes relacionados con el modelo. Reading to Learn permite trabajar los textos a tres niveles. Un nivel exterior, que sería el nivel del propio texto, solamente como el modelo Teaching Learning Cycle, hay un poquito de preparación para la lectura y de deconstrucción, después construcción conjunta y luego escritura independiente. Pero esto lo teníamos ya. Lo que añade el modelo Reading to Learn es la posibilidad de trabajar la lectura detallada de párrafos del texto, o la posibilidad de trabajar de manera detallada la lectura del texto párrafo a párrafo, reescribiendo esos párrafos que son problemáticos y permitiendo una reescritura individual a través de la que se absorben los patrones lingüísticos que queremos que los niños aprendan en detalle, intensivamente. O sea, la capa verde es lo mismo que teníamos aquí. Reading to Learn la lleva un poco más allá. Se puede trabajar a nivel del texto, a nivel del párrafo y a nivel de las oraciones. Y esto es muy interesante para preescolar. Podemos trabajar los primeros textos de lectura de los niños oración por oración, trabajando la ortografía, las letras y construyendo nuevas oraciones. Incluso también los textos de los adultos, o sea, de los niños mayores. Se puede trabajar en estos tres niveles. Lo que pasa es que esas posibilidades de Reading to Learn están sujetas también a unas obligaciones que se ven aquí. Antes de trabajar con Reading to Learn, yo tengo que hacer planificación. Y la planificación es una fase muy importante para llevar a cabo el modelo, pero también es una fase muy costosa. Por eso muchos maestros se asustan un poquito al principio cuando hay que trabajar con Reading to Learn, porque les fuerza a trabajar de una forma que no están acostumbrados. Vamos a verlo despacito eso. El